Ahora sí, queridos hermanos, continuamos con la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios. Estamos en el capítulo 4. Este es el último capítulo donde se va a hablar acerca de estas divisiones y el espíritu partidista que estaba existiendo en la iglesia de los Corintios. Pablo comienza hablando en el versículo 1. Si podemos ir a... Gracias. Vamos a 1 Corintios 4, versículo 1. Dice, y habla de servidores de Cristo. Dice, por tanto, que los hombres nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. La Reina Valera dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Aquí quiero hacer una pequeña pausa porque este versículo es bastante importante. Realmente tenemos que tener en cuenta que todos somos siervos o servidores de Cristo. En cierto sentido, cada creyente es un predicador, pues con nuestra vida, con nuestro ejemplo, estamos proclamando el mensaje a todos los que nos rodean. La cuestión es qué clase de mensaje estamos transmitiendo. Cuenta una anécdota que había un hombre borracho dentro del barrio y el pastor un día decidió invitarlo a conversar con él. Cuando estaban conversando, este señor alcohólico aceptaba su problema, aceptaba su debilidad frente al alcohol. Y decía, sí, en verdad yo soy un borracho, soy un mal esposo, no he sido un buen padre. Y él aceptaba muy abiertamente todo eso. En cierto momento el predicador, el pastor le dijo, ¿ha tomado en cuenta que usted es un predicador? Y dice que se enojó este hombre, se levantó y golpeó fuertemente la mesa y dijo, no me llame de esa manera. Es increíble cómo podemos aceptar muchas cosas en nuestra vida, menos de que en verdad somos predicadores. Todos lo somos, aunque no sigamos a Cristo, somos predicadores. La clase del mensaje es lo que tenemos que ver. ¿Qué clase de mensaje estamos transmitiendo? No solamente a nuestros hijos, sino a la gente que nos rodea. ¿En qué clase de personas nos hemos convertido? Cuando en esta porción Pablo habla de que somos administradores de los misterios de Dios, cuando nos focalizamos en la época en la que Pablo está escribiendo esto, un administrador era la persona encargada de los asuntos de la vivienda familiar ante el propietario. Este era el encargado de los temas domésticos, o sea, de la comida, de la ropa y de todos los demás asuntos. Él proporcionaba a la familia lo que era necesario para el hogar. El servidor de Cristo debería entregar la palabra de Dios a los miembros de la familia espiritual. Eso es lo que hace un ministro de Dios. Lo que hace el ministro de Dios es preparar el alimento que la iglesia tiene que tomar. No es que lo produce de sí mismo, es que toma el alimento que da el proveedor, o sea, el dueño de la casa, y lo que hace el administrador es repartirlo. Por eso es tan importante lo que hace una persona cuando está predicando el evangelio, para que el evangelio sea puro, sin adulteración, para que sea la palabra de Dios tocando e impactando la vida de las personas. ¿Cuántas veces no hemos hablado en este mismo espacio acerca de que no podemos transmitir nuestros mensajes personales y nuestras experiencias personales como una enseñanza doctrinal? Porque caemos en el gravísimo error de poder transmitir a la gente el mensaje que nosotros queremos dar, mas no el que Dios quiere dar. Vemos aquí nuevamente esta palabra misterio, de los misterios de Dios.
No estamos hablando algo que es desconocido para nosotros hoy. Estamos hablando algo que en otro tiempo fue desconocido. Pero hoy, por la gracia del Espíritu Santo y por la obra de Cristo en la cruz, sabemos sobre este mensaje de redención. Lo que antes fue un misterio, hoy para nosotros es una verdad. Pero también, como lo hemos expuesto, este misterio solamente puede ser entendido por aquel que el Espíritu Santo le revela la grandeza de este misterio. Pues nos estamos refiriendo a la sabiduría de Dios, pues concretamente, como lo he dicho, nos estamos refiriendo al Evangelio, al mensaje de la cruz, que solamente puede ser conocido y comprendido cuando el Espíritu Santo nos lo ha revelado. Por eso Pablo habla de no con palabras de sabiduría, porque por más palabras de sabiduría que uno pueda emplear, jamás podrá transmitir ese mensaje poderoso del Evangelio, a no ser que el Espíritu Santo lo revele. Continúa diciendo en el versículo 2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Miren que cuando está hablando de la característica que debe tener un administrador, no está hablando necesariamente que sea una persona elocuente, una persona que sea muy versada en la palabra, una persona que hable con gran sabiduría, o que tenga muchos dones o talentos espirituales, que por donde vaya pasando la gente caiga. No está hablando de eso. Lo que está diciendo es que sea fiel. ¿Fiel a qué? Fiel a transmitir el mensaje de la palabra de Dios tal y como es. ¿Por qué remarcamos tanto sobre este asunto? Porque es lo único que transformará nuestras vidas y es a través de lo que vamos a recibir la salvación que Cristo nos provee en la cruz. Entonces nada más debería ser tan importante como esto. Ser fiel a lo que Dios ha encomendado a los administradores, a los siervos. Y como lo dije del versículo anterior, todos lo somos. Por tanto, todos nosotros, sin ser tan elocuentes, sin tener tantos dones, como tal vez podemos mirar a otros y decir, es que hay otros que saben más, hay otros que tienen más talento, hay otros que pueden hacer milagros que yo no puedo hacer. Yo más bien necesito que esos hombres oren por mí. No, la Escritura está diciendo, todos somos siervos del Señor, todos somos administradores de lo que Dios nos ha dado y tenemos que ser fieles en cómo lo manejamos. El versículo 3 dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo. El 4 dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Estos dos versículos presentan tres tipos de tribunales ante los cuales debemos presentarnos. El primer tribunal es el tribunal ordinario de la opinión de los demás. Todos pasamos por este tribunal. Es imposible no hacerlo. Pero Pablo claramente manifiesta y dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Cualquiera de nosotros cuando lee esto podría decir, Pablo es un antisocial. A Pablo no le importa lo que opinan los demás. Sí, en verdad, si nosotros nos fijamos, como vamos a ver más adelante en el versículo 11 al 13, Pablo habla de cómo se siente cuando los demás hablan con respecto de él. Y él inclusive muestra un sentimiento de, sí me golpea las palabras de lo que dicen los demás, pero esa no es el viento que levanta mis velas y me lleva. Tengo en poco lo que piensan los demás. ¿Me afecta? Me afecta. Soy un ser humano, dice Pablo más adelante, pero no es eso lo que me direcciona en lo que tengo que hacer. No es que escucho lo que la gente está diciendo de mí y entonces trato de agradar a esa gente. Él siempre se sentía herido por los rumores falsos.
Sin embargo, su vida no estaba influenciada por las opiniones de los demás. Ahora, aunque a nosotros nos guste o nos disguste, comparecemos ante este tribunal todos. ¿Quién no ha sido juzgado alguna vez por alguien más? Muchas veces somos juzgados por quien tal vez no nos conoce, pero es más terrible cuando somos juzgados dentro de la misma casa, dentro del mismo hogar. Ya voy a hablar más adelante. Algunas frases que he querido rescatar de algunos pensadores cuando hablan acerca sobre la crítica y el ser juzgado. Dice, por ejemplo, uno de estos dice: la última enfermedad de una mente noble es el amor a la fama, y eso es lo que persiguen muchas personas en nuestro tiempo. Es lastimoso ver cómo muchos predicadores han cedido a lo que opina su congregación con respecto de ellos para comenzar a hacer las cosas que a ellos les agrada. Es que el pastor tiene que ser así y entonces se presenta de esa manera. Es que el predicador debe predicar de esa manera y entonces se presenta de esa manera. No me malentiendan, no estoy diciendo entonces al predicador no hay como decirle nada, no, más bien para quienes, y de paso me hago una cuña, para quienes vieron el programa de Alfa 180 esta semana, que comenzamos la nueva temporada, los jueves a las 10 de la mañana, sí, claramente hablábamos y explicábamos que es bueno sentarse con el pastor y a la luz de las Escrituras hacerle mirar si algo está mal. ¿Por qué? Porque todos somos susceptibles de fallar. No hay uno perfecto entre nosotros. Y por más conocimiento que tengamos, por más que seamos buenos administradores y siervos del Señor, podemos equivocarnos. Y siempre digo, qué agradable que haya alguien que te ame tanto que pueda acercarse a ti y confrontarte. Si ustedes lo piensan bien, ese es el papel, para al menos los varones, ese es el papel de nuestras esposas. Esa ayuda idónea que puede acercarse libremente y decirnos las cosas que tal vez nadie nos quiere decir. Porque a lo mejor todos los demás te dicen, wow, tremendo pastor, gracias, ese mensaje estuvo chévere. Pero le he dicho en más de una ocasión, siempre espero a ver qué me va a decir mi esposa. Y la verdad me tiemblan un poco las piernas. No como el TikTok que hice, ese es un chiste nada más, ¿no? Esa es una broma, ¿ya? Pero claro, yo espero que mi esposa me diga, hey, me parece que no fue bien lo que dijiste, me parece que no estuvo bien lo que dijiste. Cuando ella me dice, sí, estuvo bien, yo, wow, sí. Porque ella es mi ayuda idónea, ella me va a decir, no solamente porque tiene el derecho, sino porque tiene la obligación de ayudarme, de hacerme mirar lo que nadie tal vez me quiera hacer mirar. La fama es como un vapor, la popularidad como un accidente, las riquezas tienen alas. Aquellos que te aplauden hoy son los que te condenarán mañana. Solo hay una cosa que perdura y esta es el carácter, decía otro pensador. Y me parece bastante acertado a comparar la fama como el vapor, porque simplemente es algo que pasa de un rato al otro. La popularidad a veces llega por accidente, ¿no? Hay muchos que la están buscando y nunca la encuentran. Hay otros que simplemente pasa cualquier cosa y se vuelven impopulares. Las riquezas tienen alas. Un día están aquí y es como un pajarito, se asusta y se fue. Esa es la seguridad económica que tenemos, ¿no? Pero aquellos que te aplauden hoy probablemente serán los que te critican mañana. Y tal vez los que te critican hoy serán los que te aplaudirán en el futuro. O sea, no podemos movernos en base a lo que la gente dice. Por eso debemos desarrollar carácter. Y este hombre que da este pensamiento sin ser cristiano, tiene un entendimiento de que cuando la palabra de Dios nos habla de madurez, nos habla del perfeccionamiento del carácter. Nos habla acerca de lo que la palabra de Dios nos está diciendo cuando habla del fruto del Espíritu. Y en una de esas características claramente nos habla y expone acerca del dominio propio.
Ese es el carácter. Así hemos podido ver que aunque el apóstol Pablo fue sensible a la opinión de los demás, esa opinión no se convierte en el principio rector de su vida. Por eso puedo decir, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Pero luego nos muestra un segundo tribunal, un tribunal de más alto nivel, y es el tribunal de la propia conciencia, que es el que se revela en estas palabras: ni aun yo mismo me juzgo. ¿Es la conciencia una guía segura? A manera de pregunta lo hago. Bueno, Pablo dice que no. Pablo dice que no es una guía precisa ni exacta. Dice más bien que nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Hay muchos que dicen, inclusive siendo cristianos, suelen decir que la conciencia es el Espíritu Santo. Y no lo es. La conciencia muchas veces nos reprocha y nos censura. Y yo creo que tenemos que hacer caso en ese momento. Pero también hay muchas otras veces que la conciencia, animada por nuestra vanidad, nos alaba. Y entonces debemos de tener mucho cuidado con la conciencia. Pues cuando la conciencia está muy en calma con lo que hacemos, deberíamos cuestionarnos si la conciencia nos está funcionando bien. Pablo dice, yo no me confío mucho. Y hay un ejemplo bíblico para esto. David, como muchos de nosotros, es muy malo para cuestionarse. David puede ver los errores en los demás, pero David no puede ver. Cuando hablo de David me estoy refiriendo al rey, ¿no es cierto? Sí, está bien. ¿Sí? David puede ver los errores en los demás, pero no ve el error en sí mismo hasta que el profeta lo confronta. Cuando él le pregunta, mira, ¿qué pasaría si viene alguien y se roba el único corderito que tiene esta persona? Él rápidamente dice, yo lo mandaría matar. Pues eso eres tú. ¡Wow! Fíjate que él es muy bueno en juzgar a los demás, pero es muy poco sabio en ver el error en sí mismo. Por tanto, la conciencia tampoco puede ser nuestro propio juez. Porque a lo mejor nuestra conciencia nos dice, mira, es que no eres tan malo. Para lo que eras cuando llegaste al Señor, ahora eres súper chévere. Cuando llegaste eras borracho, mujeriego, eras chismoso, eras mentiroso, eras todo eso. Ahora ya no eres nada de eso, entonces eres mucho mejor. Pablo dice, yo no me confío de eso. Yo no creo mucho en eso. ¿Por qué? Porque eso más bien tiende a alimentar mi ego y a separarme de mi necesidad permanente de mi Salvador, de mi Señor. Entonces dice, no, la conciencia tampoco. Y por último, sí hay un tercer tribunal, uno de mayor instancia, podemos llamarlo así. Es el tribunal del único amo y Señor, el tribunal supremo de Cristo. Pablo estaba diciendo que algún día estaría frente ante este tribunal. Sobre este tema vamos a hablar un poco más adelante, bueno, bastante más adelante, porque está en la segunda carta de Corintios en el capítulo 5, pero algo de esto ya conversamos en la carta a los romanos, acerca de este tribunal. ¿Qué es lo que se juzgará allí?, preguntarás tú, porque todos pasaremos este tribunal, queridos hermanos. Bueno, sabemos que no seremos juzgados por nuestros pecados, porque los pecados perdonados a nosotros, los creyentes, tal como dice el Salmo 103:12, Dios los ha alejado así como ha alejado al oriente del occidente. O sea, no seremos juzgados por nuestros pecados. Entonces, ¿cómo seremos evaluados? Pues seremos evaluados por nuestra administración. Eso es lo que está hablando y ese es el contexto. Seremos juzgados por cómo hemos administrado todo lo que Dios nos ha dado. Nuestras posesiones físicas, nuestros propios cuerpos, hermanos queridos, nuestros recursos materiales, lo que debemos darle a Él, pues todo esto será evaluado. Cuando uno piensa nada más, y a veces los cristianos cometen este pecado, que es un pecado, y todos nosotros lo hemos escuchado,
Los cristianos no toman y fuman, pero sí, ¿qué hacen? Ah, ya ven que sí se lo saben. Lo han de haber dicho también. Y eso es pecado, hermano. ¿Cuál es la diferencia del pecado entre la glotonería y la gula y la borrachera? Ninguno. Sigue siendo pecado. ¿Sí? Entonces, cuando tú dices, es que yo soy un gran mamífero, yo a veces lo he dicho, ¿no? ¿Qué tiene de malo ser un gran mamífero? Me refiero porque somos corpulentos, ¿no? Bueno, si eso está afectando tu colesterol, eso está afectando tu salud, sí tiene algo de malo. Y mira, sobre eso, delante del tribunal de Cristo, tendremos que dar cuentas. Tendremos que dar cuenta acerca de nuestras posesiones materiales, cómo las manejamos, si las derrochamos o las manejamos con sabiduría. Uno dice, ay, listo, estoy libre de ser juzgado por el pecado. Sí, en términos así chabacanos podríamos decir nos libramos de la paila. Sí, hace un año predicaba, ¿no?, sobre Array la paila. Y claro, pero cuando somos juzgados por el tribunal de Cristo para recibir nuestras recompensas, ¿qué podrá encontrar en nosotros como buenos administradores? Ah, es que yo no uso mascarilla porque creo en el Señor. Hey, ¿eres un buen administrador de aquello? ¿Cuántos se han ido antes de tiempo? ¿Cuántos que el Señor tenía planes para ellos? Sobre la predicación, los quería usar grandemente, pero decidieron simplemente no cuidarse y se fueron antes de tiempo. No solamente por el COVID, por la comida, por cualquier exceso, por no ser un buen administrador. Y Pablo habla y nos dice, de eso debemos de preocuparnos. ¿Cómo seremos juzgados por el Señor? Sin duda, queridos hermanos, creo que seremos juzgados y serán encontrados cosas, sí, tal vez que nos avergonzarán, pero también creo que será encontrado en cada uno de nosotros cosas que serán elogiadas y resaltadas. Voy a seguir leyendo para justamente entrar en ese punto. Estoy en el versículo, 4 y 5. Vamos entonces con el 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Me hicieron saltar el 5. Les leo también el 5, ¿ya? Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Dice que cada uno de nosotros recibirá, ¿qué? Su alabanza de Dios. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer el último libro de las Escrituras, el último libro profético también, Apocalipsis. Y ahí habla a las 7 iglesias. ¿Sí? Cuando está hablando a las 7 iglesias, en todas encuentra algo bueno de qué hablar de ellas. Siempre elogia. Claro, hay la parte negativa, pero siempre comienza con un elogio. No con un eulogio, sino con un elogio, ¿sí? Que no sé si por ahí deriva, ¿no? Pero eso es justamente lo que hace el Señor. El Señor no está viendo, porque muchos de nosotros tal vez nos sentimos frustrados. Porque como decía hace un momento, a veces cuando somos juzgados en la casa, pues es cuando más nos duele. Cuando uno ya comienza a cambiar, ¿no? Y la gente le dice, oh, ¿cómo ha cambiado, hermanito? Y todo eso. Y llega a la casa y el cónyuge es la última persona en darse cuenta que algo ha cambiado. ¿Será porque vive con uno y en verdad sabe un poco más de lo que tal vez ven los demás? ¿No es cierto? Tal vez los demás solamente ven la cara bonita. Yo como siempre digo, aquí en el templo es facilito ser cristiano.
Uno viene y pone cara de santo, levanta las manos y dice aleluya por todo y listo, buen cristiano. Pero cuando llegas a la casa y en verdad los asuntos del diario vivir, la sopa muy caliente, la sopa muy fría, mal tendida la cama o yo qué sé, y eso comienza a encrespar tus ánimos, ahí es cuando en realidad ves qué tan cristiano es uno. Pero claro, a uno le duele cuando no se ve el lado bueno, porque a lo mejor también solo le pasan diciendo todo lo malo, ¿no? Es que tú no haces esto, tú no haces esto, tú no haces esto, tú no haces esto. Deberíamos aprender del Señor que Él encuentra en medio de todo lo malo que podemos ser, encuentra algo en lo que decir, wow, algo en lo que elogiar. Claro, me parece que la única que no es elogiada es la Odisea, no recuerdo. Solo hay una que no es elogiada, pero realmente los teólogos dicen que no era tanto una iglesia, sino que más bien era una reunión de amigos, en lo que muchas iglesias tal vez terminan siendo. Pero definitivamente Pablo termina diciendo, todos a la final van a recibir una alabanza de parte del Señor. O sea, si tal vez en este mundo no eres reconocido, si tal vez en este mundo nadie te dice lo bueno que puedes tener, bueno, conténtate con que sabrás que un día te presentarás delante de este tribunal y que sí, pasará delante de tu vida todo lo que ha pasado y uno estará tal vez como mi camisa, rojo de todo lo que pasa, pero al final pienso que el Señor tendrá palabras para decirnos. A mí me encantaría escuchar siervo bueno y fiel. ¿Qué palabras te gustaría escuchar a ti? Y entonces, ahora sí paso al 6, que me hicieron equivocar, culpa de ustedes. Sí. Pablo está hablando y obviamente está tratando de dar ya una terminación a este pensamiento que tiene la gente con respecto a ser partidistas, ¿no? Y entonces él saca a relucir que él y Apolo son amigos. Y él no está diciendo, mira, es que Apolos es esto y yo soy esto. No, él no está criticando, más bien él dice, mira, Apolos y yo somos amigos. Y cada uno de nosotros tiene una forma distinta de predicar. Cada uno de nosotros tiene dones diferentes, pero a la final le pertenecemos a Cristo. ¿Cuántas veces no hemos dicho, no tenemos que convertirnos en la copia de nadie? Seamos lo que Cristo nos ha llamado a ser. Cada uno con nuestra forma de predicar, de hablar, de decir. Hay muchos que dicen, es que a mí me gusta cómo predica usted. ¿Qué, estás poniendo en lo mismo? No, yo y Carlos somos amigos. Pronto van a haber otros predicadores aquí. En verdad, y tiene que haberlos, hermanos. Tiene que haberlos. Tienen que levantarse, hermanos queridos. Tienen que predicar. ¡Ey! Y no solamente los varones. Qué lindo también tener mujeres que nos puedan compartir la palabra. Tal vez no siempre, pero sí, tienen su espacio, ¿por qué no? ¿Cuántas mujeres les gustaría? Ya ven, hay pocas, por eso digo, no va a haber mucho. Es porque ustedes no lo creen. ¿Y cuántos hombres están dispuestos a estar aquí predicando las Escrituras? Ya ven por qué digo que habrá más hombres. No es que seamos machistas, pero esa es la verdad. Y Pablo está exponiendo esto y por eso él dice, ambos le pertenecemos a Cristo. ¿Por qué debe haber división? Cada uno con su forma, cada uno con su talento, pero le pertenecemos a Cristo. Ahora sí vamos mucho más rápido. El 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinases, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha enviado a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres.
Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Cuando tú comienzas a leer lo que Pablo está poniendo en este punto, hay varios aspectos. Primero, él aclara y dice, ¿por qué hacen distinción entre nosotros? Si lo que nosotros tenemos, lo hemos recibido del Señor. No es que nosotros lo buscamos, no es que nosotros... No, el Señor nos lo ha dado. Nosotros no deberíamos estar envanecidos por lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Hay mucha gente que en realidad podemos admirar y podemos mirar cómo es su predicación y podemos decir, wow, tenaz, yo quisiera ser así. O ver cómo tienen el don de sanidad y pueden poner sus manos sobre los enfermos y tal vez pasa lo que en la mayoría de nosotros no pasa. O podemos ver muchos dones y talentos. Podemos ver aquí a los alabantes cómo cantan. Wow, yo digo, si a mí me escucharan cantar, Dios mío, no queda uno aquí. Porque cada uno según sus dones y sus talentos. Pero dice, ¿por qué te envaneces de ellos si han sido recibidos? Dios te los dio. Y cuando uno recibe un don, y don quiere decir regalo, ¿qué puede envanecerse por ese regalo? Simplemente lo que uno tiene que hacer es decir, gracias. Nosotros debemos agradecer por nuestros dones, no gloriarnos por nuestros dones, porque la gloria solamente es del Señor. Y luego sigue entonces él diciendo y comienza a sacar lo que los corintios estaban pasando. Dice, ustedes ya están reinando, o sea, ustedes ya están en otra cosa. Y Pablo dice, yo quisiera que así fuera, porque cuando ustedes en verdad estén reinando, pues nosotros también estaremos con ustedes. Pero la verdad es que eso todavía no ha pasado. Porque dice, porque ustedes ya se creen ricos, nosotros pobres, ustedes se creen de sangre azul, nosotros así de la cholita nomás. O sea, Pablo está diciendo eso en otras palabras, ¿no? Pero ¿qué es lo que está tratando de enfatizar? Está tratando de enfatizar ese ministerio de siervo. Cuando él habla acerca del apostolado que tenían ellos, que es diferente al apostolado de hoy, y que muchos de nosotros hoy actualmente podemos estar buscando eso, ¿no? Es que yo quiero que me llamen apóstol, yo quiero que me digan el maestro, yo quiero que me digan el gran profeta del Señor, el evangelista, ¿sí? Que me llamen de distintas maneras. Pablo dice, hey, nosotros hemos venido a hacer espectáculo del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo nos desprecia. Ustedes nos desprecian. Le está diciendo a una iglesia, le está diciendo a los corintios, ustedes mismos nos desprecian. Nosotros somos espectáculo del mundo, de los ángeles y también de ustedes. Hemos sido despreciados. Esa es la palabra que utiliza, más nosotros despreciados. Qué diferente ver a los, entre comillas, siervos de hoy, envanecidos por la fama. No me digas nada, que soy el ungido por Dios. ¿Cómo podemos ser tan orgullosos de hablar de esa manera? Cuando simplemente deberíamos contristar nuestro corazón del Señor y humillarnos delante de Él, reconociendo que no tenemos nada que no nos haya sido dado. Y es ahí cuando les hablaba que Pablo sí toma en cuenta lo que otros dicen de Él. 11, 12 y 13. Dice, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo. Ustedes traduzcan esa palabra a su propio lenguaje, ¿sí? La escoria del mundo, el desecho de todos. No es muy alentador lo que habla acerca de ser un siervo del Señor, porque yo creo que en verdad padecemos este tipo de cosas. No creo como Pablo. Creo que gracias a Dios, la gracia
no nos permite, al menos a nosotros, padecer de esa manera. Pero ¿cuántos hombres no están padeciendo eso? Pero ¿cuántos no hemos padecido el vituperio, que te levanten falsas, que te acusen? No solamente la gente de afuera, sino nuevamente la gente que dice ser cristiana. Tus mismos hermanos. ¿Cuántas veces no hemos recibido eso? Pero Pablo dice, hey, es parte de este ministerio al que todos hemos sido llamados. Y claro, dice, mira, yo escucho todo esto y claro, pero lo soporto, lo padezco, porque nuevamente en el contexto de la educación, porque poco tengo en vano lo que piensan los demás de mí, poco tengo lo que yo pienso de mí, a mí lo que me importa es lo que él piensa de mí. Y eso me imagino que es lo que le da la fortaleza. ¿Por qué digo me imagino? Porque eso es lo que a mí me da la fortaleza. Porque yo como hombre natural, créanme, hace rato ya hubiera caído. Pero si algo me ha dado fuerza es siempre pensar, como les dije hace un momento, ¿qué es lo que Él va a decir de mí cuando me vea? ¿Cuáles van a ser sus primeras palabras cuando me vea? Y siempre me imagino, bienvenido, siervo bueno y fiel. Siervo, siervo, siervo. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Fíjate, cuando uno recibe reprensión, debería decir, recibo reprensión porque no me quieren, me voy de esta iglesia. No, porque eres hijo mío amado. Porque aunque tengas 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Cuando dice ayos, habla también de animadores, y otra traducción habla de maestros, pues podrás tener muchos maestros. Yo quiero usar esa palabra. Pero padre, pocos. Pues, y aquí da la aclaración, porque aquí dentro de las iglesias cristiano-evangélicas se ha levantado esa paternidad espiritual que más se ha constituido en un reinado espiritual. Paternidad espiritual, Pablo mismo lo dice, porque yo los engendré en el Evangelio. Eso es paternidad, pero la paternidad no quiere decir tengo autoridad sobre ti, nada más tengo el privilegio de haberte mostrado el camino y Cristo ha transformado tu vida. Entonces la paternidad no habla de subyugación, la paternidad no habla de me debes algo, porque ¿qué tienes que no haya sido recibido de parte del Señor, no de mí? Es hermoso tener paternidad espiritual sobre alguien. Es una responsabilidad de siervo, no de capataz. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Ahí se desbarata un poco que dicen, es que Pablo estaba enseñando de que él se hacía a todos. Se hace a todos en la forma de llegar, pero su predicación siempre es la misma y su comportamiento siempre es el mismo. O sea, tenemos que darle un contexto, ¿no? Ah, no, porque yo me hago así, estoy con los borrachitos, a ver, pasen la cervecita, yo también me hago a ustedes para predicarles el Evangelio. No, eso no hacía Pablo. Esa no es la correcta interpretación. Él siempre está mostrando y dice, a Timoteo les he enviado para que les enseñe cuál es mi proceder. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, él está diciendo, mi proceder siempre es irreprochable. ¿Por qué? Porque es un anciano. ¿Sí? Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a veros. El 19 dice, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conocerán no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Otro versículo que muy mal se lo suele interpretar. Quiero leerte otra versión, la Nueva Traducción Viviente, que ayer se la leía a mi esposa y es fascinante. Te voy a leer el versículo 19 y 20. Dice, pero iré y pronto,
si el Señor me lo permite, y entonces comprobaré si estos arrogantes solo dan discursos pretenciosos o de verdad tienen el poder de Dios. Pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. Mira, una interpretación un poco más clara. Y si tú lees la Nueva Versión Internacional, también. ¿Ya? Y vas a leer distintas porciones que te van a mostrar cuál es el sentido de eso. Muchas veces, ¿qué es lo que nos enseñaron? No es con palabras, sino con poder de Dios. Pasen y plum, poder de Dios. No. Además, primero habla del poder de Dios, no del poder de la persona. Si eso llegara a pasar por el poder de Dios, bendito sea Dios y alabado Dios, no la persona. Segundo, claramente está hablando del poder de Dios y en el contexto que estamos leyendo está hablando del poder del Evangelio para transformar las vidas. Y lo que está diciendo aquí es, por sus obras los conoceréis. Voy a ver si estos, está diciendo, y mira las palabras fuertes que utiliza, ¿no? Voy a ver si estos en realidad lo que predican lo viven. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? ¡Wow! ¿No te has puesto a pensar que es muy probable que Jesús está diciendo lo mismo de cada uno de nosotros? ¿No crees que Jesús también esté diciendo, cuando vaya a ellos, quiero ver si todo lo que están hablando es real o es pura palabrería? Si en verdad han dejado que mi poder los transforme, dice el Señor. Pues el reino de Dios no consiste en muchas palabras, sino de vivir por el poder de Dios. ¿Cuántos están viviendo hoy por el poder de Dios? ¿Nadie? Porque solamente debemos recordar y mirar todo lo que hemos hablado en estos 4 capítulos y darnos cuenta de que hemos sido llamados a ser siervos del Señor y a ser diligentes siervos, siervos fieles del Señor, para la gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Que si algo tenemos, se lo debemos a Él. No solamente en el plano espiritual, como si ya no fuera poco, sino todo lo que tenemos. Si hoy tienes un lugar a donde regresar después de salir de este lugar, tienes gracia de Dios sobre tu vida. Si hoy al mediodía vas a tener una mesa donde sentarte y comer algo, tienes gracia de Dios. Si hoy nos ponemos esta mascarilla porque tenemos salud y queremos mantenerla, es porque hay gracia de Dios en nosotros, hermanos. Si hoy tienes algo para compartir, sea aquí en la iglesia o sea afuera, hay sobreabundancia de Dios en tu vida, hermano. Y tenemos que ser fieles administradores, porque si en lo poco somos fieles, en lo mucho, no me refiero a una promesa para la próxima semana, me refiero a una promesa para la eternidad. En lo mucho seremos puestos. Porque será el Señor el que dará alabanza en su tribunal de lo que ha pasado. Eso sería el resumen. Y dejo abierto el tema para la próxima semana. Con el versículo 21. ¿Qué prefieren? Dice la palabra de Dios en la Nueva Traducción Viviente. Les voy a leer en la Reina Valera. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Dice la Escritura. Josué, si me puedes ayudar poniéndolo. No quiero que digan que yo quiero darles vara. Ganas no me faltan. Pero eso es lo que dice Pablo. ¿Qué queréis?
¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Me imagino que el Señor está diciendo lo mismo. No con vara para condenación. La vara, ¿qué hace? Corrección. La vara no condena, la vara corrige. Pero ¿qué preferimos, hermanos? ¿Queremos ser corregidos por el Señor? ¿O queremos amor y espíritu de mansedumbre? Aunque les recuerdo, cuando participamos en la Cena del Señor, y hoy quería participar en la Cena del Señor, pero por la circunstancia que estamos viviendo preferimos por esta vez no hacerlo. Porque la palabra dice, es mejor ser corregido por Dios que ser vituperado por el mundo. Si necesitamos corrección, tengamos la humildad de decirle al Señor, corrígeme. Corrígeme, Señor. Con tu vara preciosa infunde en mí la confianza de poder llamarte Abba Padre. Pongámonos de pie. Te damos gracias, amado Padre y Señor, por la enseñanza de este día. Gracias por tu bondad y tu amor. Gracias por la frescura de tu palabra. Y gracias porque nos exhortas a ser fieles y diligentes, siervos tuyos, para tu gloria y tu honra, Señor. Te damos la gloria y la alabanza a ti, solo a ti, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.